según con quién hables a medias, Ujú. una nueva innovación, como te gusta a ti decir, que Sí. te gusta innovar, te gusta aportar cosas nuevas, cambiar, fue la ofrenda, Félix. Tremendo. Ana, ¿qué tenemos que contar de la ofrenda? Yo simplemente era preguntar, pues, ¿qué balance harías de la ofrenda de este año? Mira, muy breve porque creo que sobran las palabras. Primero, se consiguió una concienciación de todas las comisiones de falla, de todos, de que es un acto en el que participamos 100.000 personas, 100.000 falleros y falleras, y que está en nuestra mano el tratar de que no se haga tan largo como se ha venido haciendo estos años atrás. Hubo esa concienciación que, en segundo lugar, junto con las medidas que se adoptaron, evitar el cruce de la calle Játiva, Guillén de Castro con San Vicente, quitó conflictos, quitó cabreos, quitó pues el sinfín de cortes que había que hacer cada 2-3 minutos para que la gente pudiera ir de un lado a otro de la calle Játiva a Guillén de Castro. Y bueno, pues ese recorrido permitió ordenar mejor las comisiones y sobre todo generar una fluidez. María Cristina sigue siendo el punto caliente que nos queda. Pero ¿qué pasó? Que al quitar el vallado de la calle San Vicente, la gente se fue repartiendo a lo largo del recorrido y además hubo un sentido cívico. Siempre hablando en líneas generales, hubo alguna excepción desagradable, pero muy poquitas. Esperaban a que terminara de pasar una comisión o cuando estaba parada y entonces la gente cruzaba. Eran unos segundos, nadie cortaba esa fluidez y eso fue lo que consiguió que bueno, pues llegáramos a una hora y que todas las comisiones acabaran a una hora pues mucho más razonable. Encima, la Fallera Mayor de Valencia, pues oye, pudo presidir la Nit del Foc y la encendió allí con la alcaldesa y las autoridades que estaban en la Nit del Foc, pues mira, un año redondo, pero que yo tengo muy claro, la felicitación a todas las comisiones de falla, que fueron las artífices de que saliera como salió. Bueno, yo tengo un pero. Los que quieran, Un vamos pero allá. solo. No, que me parece que para ser el primer año que entraban estos cambios, las comisiones íbamos demasiado rápido. Una turbofrenda. Sí. Demasiado rápido. Una Y- turbofrenda. Como un desfile de resurrección, que vamos Casi, rápido. casi. Vamos y a sí ver. que es verdad que eso sería el pero de la ofrenda de Sí. este año. Yo lo denoté y ha habido mucha gente que me ha hecho ese comentario. Yo creo que íbamos tan mentalizados todos que los propios organizadores de cada una de las comisiones, yo me percaté, me paso muchas horas en la Plaza de la Virgen, me hago los recorridos varias veces para ver si hay algún problema, y lo vi en muchas ocasiones, como la gente que va cuidando a los infantiles, pues ahora, venga, va, chiques, anem para allá, y te veías a los pobres chiquillos que oye, si es que no pueden más, tranquilo, no pasa nada, si lo importante es que exista esa dinámica continuada, que no se pare el uno, que no se haga el pasillo, que no me pare a hacerme la foto con tal, que no me pare a hacer pues un pequeño baile, pues como en algunas comisiones hemos llegado a ver en algunos años. Yo creo que lo que se ha conseguido es esa mentalización. Lo que pasa es que yo creo que este año íbamos todos tan concienciados que vamos, según empezaba la calle La Paz o el recorrido por San Vicente, bueno, pues poco menos que con el turbo, todo el turbo puesto. Yo creo que estoy convencido que simplemente este mismo recorrido que hemos hecho, demostrando que el horario en el que se podía acabar, que ha venido fenomenal para todos, que no se han hecho pues esas horas tan intempestivas, la 1:30, las 2 de la mañana, insisto, no solamente para las fallas mayores, para los niños pequeños Sí. de las últimas comisiones, todo. Yo creo que reposando un poco las reflexiones de este año, como has apuntado, no hace falta ir con la lengua fuera. Yo creo que se puede disfrutar muchísimo más. Entonces, para el 2011, ¿que nos quedaríamos como estamos o más cambios? Hombre, yo, fíjate, en septiembre, acordaros que en diciembre dejamos apuntado un tema que luego en fallas volvió a salir. Bueno, ¿hace falta entonces el 18 por la mañana? ¿No hace falta? Yo, en diciembre, cuando aprobamos el programa de festejos, ya anuncié a los presidentes que con estas normas confiábamos que saliera bien la ofrenda, pero que no obstante ya dejé apuntado que para las fallas de 2011 íbamos a dejar abierta la posibilidad del 18 por la mañana voluntario. Es decir, ahora cuando empecemos el ejercicio, pues iremos hablando con los sectores, con las agrupaciones. Oye, que se apuntan 60 fallas voluntariamente, que dicen, oye, pues vamos a ver, si a mí me toca desfilar a las 23:45 horas del día 18 tan tarde, oye, pues a lo mejor me interesa ir el 18 por la mañana. Vamos a imaginar que salieran 60 fallas. Bueno, pues nos sentamos y vemos a ver cómo lo organizamos. Calle de la Paz, 10 de la mañana hasta la 1, vamos a ver cuántas fallas podían desfilar. Y no desmerecería en absoluto porque va a estar todo igual. Los vestidores, va a estar la Virgen, todo, incluso por la mañana. El traje luce muchísimo más. La vestimenta, Sí. La calle. A mí la ofrenda por la noche, que no me la quita nadie. ¿Tú la has hecho por la mañana? No, Pues pero cuando bueno. la hagas, no, Laura, ¿Tú no cuando las la has hagas, hecho a las 4 ¿cuándo? de la tarde? Sí, yo sí. sí. Pues imagínatela Pues eso. 2 horas antes.